Buenos días, estamos por comenzar esta predicación del día de hoy, que es lo que debes de saber de Israel. Como cristiano entendemos que ya se supone, tenemos todo el mundo claro lo que debemos de saber de Israel, que es el pueblo de Dios, que lo es, que de los ambos pueblos espiritualmente hizo uno con el injertar al olivo bueno, que es la descendencia de Abraham, a los gentiles, a los no creyentes, y que somos primicias de ese nuevo pacto que Dios promete con Israel y que se cumple ya las primicias con la adhesión de los gentiles, nosotros no israelitas, a ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Entendemos también lo que hemos hablado ya acerca de los tiempos finales, acerca de Israel, acerca que en Israel finalmente va a girar alrededor, más bien todo va a girar alrededor de Israel, porque así lo dispuso el Señor. También sabemos que este país Israel el día de hoy está bajo ataque inédito, como todas las cosas inéditas que han estado pasando en estos últimos años, que es que los iraníes han lanzado contra Israel 110 misiles balísticos, 185 drones explosivos y 36 misiles cruceros, y lo único que consiguieron, fue herir a una niña, por cierto árabe, lamentablemente, que su vida está en peligro. Además provocaron algunos daños materiales que son irrelevantes y algunos golpes y algunos daños en estructuras. El 99% de sus vectores de ataque iraníes fueron interceptados antes de llegar a sus objetivos, incluidos todos y cada uno de los 110 misiles balísticos que fueron lanzados, fueron destruidos en la exatmósfera por los sistemas antibalísticos Arrow 2 y 3. Es lo que debemos saber en cuanto a noticias. En cuanto a la Biblia, en teoría, me voy a explicar por qué. Debemos de saber lo que ya sabemos. Ya dije, la ciudad de Dios, ahí va a ser el milenio, ahí va a reinar Cristo y todo. Pero es muy importante que tengamos un equilibrio, y ese equilibrio debe de estar basado en la palabra de Dios, de lo que quiere Dios, no de lo que nosotros asumimos que debemos de saber de Israel. Una parte de la iglesia cristiana, como ya lo hemos visto y que lo leíamos en Apocalipsis 3, a la iglesia de Filadelfia, que hablábamos acerca de ella, los que se dicen ser judíos y no lo son, habla acerca de esto, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Nosotros vemos aquí que lo que hoy vamos a hablar es lo que quiere Dios que sepamos como cristianos, como no israelitas, de Israel, y que sí es lo que debemos de aprender y de estudiar de Israel, aparte de bendecirlo, no maldecirlo, pero por el contrario bendecirlo, independientemente de gustos, fobias, inclinaciones o desinclinaciones hacia este país, pueblo, estado, etnia, como lo quieras ver. Al día de hoy, como sabemos, los judíos se clasifican como los religiosos, y el país cuya nacionalidad es israelita. En los tiempos de Israel, el Israel neotestamentario, están los judíos y los israelitas, y hay una generalización ya no tan clara por el Imperio Romano de que si estos estaban de la tribu de Rubén, de la tribu de Leví, de los sacerdotes, de la tribu de Benjamín, etcétera, distribuidos en las tierras como los de Josué. Todo esto se desfigura, por supuesto, desde el primer cautiverio, el segundo cautiverio y posteriormente la invasión completa y absoluta de Roma, en donde dejan a Jerusalén con una serie de mezclas, y viene ya este dominio romano sobre Israel, que Herodes construye el templo al que ya hace referencia en cuerpo en esta tierra Jesucristo, acerca del templo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ese templo no es, por supuesto, el templo de Zacarías. Ese templo fue construido por Herodes
para pues tener tranquilas a las personas de Israel, sobre todo de Judea, que tuvieran su templo. Ni tantito cercano a lo que fue el de Salomón, no obstante la majestuosidad muy al estilo romano del templo. Entonces hay una parte, hay una historia que se detiene con Pablo acerca de Israel para nosotros los cristianos. Como otras personas de estos tiempos asumen que debemos de saber de Israel sus costumbres, seguir la Torá, los mandamientos, guardar el sábado, y eso no es lo que Dios quiere que nosotros los cristianos al día de hoy, 14 de abril de 2024, y que está escrito desde el puño y letra de Pablo. ¿Y qué es lo que como cristiano debes de saber? Bueno, si estar al pendiente, te acabo de dar una lista de hace 3 horas, que no causó ni siquiera un resfriado, el ataque de Irán, el temido ataque de Irán a Israel. Lo que va a ser temido es la respuesta de Israel a Irán. Eso sí va a ser temido, ¿ok? En donde muy pocos se van a querer meter, porque ya demostró Irán que pues ruge como león, pero pues al final del camino fue rebuzno de burro, ¿verdad? Con sus ataques, esperemos que hasta ahí lleguen. ¿Qué es lo que sí debemos de saber? Bueno, hay 3 cosas de las que debemos de saber según Dios, según Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros como cristianos de los tiempos finales, de los tiempos contemporáneos, hay 3 cosas de las que sí debemos de saber de Israel y tenerlas muy, muy, muy a la mano. Aparte de que si el reloj profético y que si todo lo que hemos enseñado y predicado sigue vigente y ahí está, ¿ok? La primera cosa que Dios quiere que sepamos, que mantengamos firme y que la tengamos metida en nuestra mente y en nuestro corazón, es en primer lugar como una advertencia a nosotros, los cristianos. Y esta advertencia está clara y dice a continuación, 1 de Corintios 10, del 1 al 12. 1 de Corintios 10, del 1 al 12. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, todos los que estuvieron, nuestros padres israelitas, se los estoy escribiendo no a los padres de los romanos, porque quiero, hermanos, que no ignoréis que nuestros padres, los que estuvieron bajo la nube, en el desierto, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, sumergidos en la nube y en el mar protegidos, en ese sentido, y todos comieron el mismo alimento espiritual, cual el que Dios les proveyó en su providencia a través de Moisés y de Aarón. Comieron ese mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, no solo de la roca que salió, el agua que salió de la roca en Meriba, sino del agua de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice aquí Pablo algo muy importante, y la roca era Cristo. ¿Qué debemos de saber? Que Cristo figura simbólicamente y físicamente a través de los elementos naturales de la protección de la nube, de la columna del fuego, del agua que salía de la peña seca 100%, y del alimento que descendía del cielo, que era el maná. Todo eso era Cristo. Por eso Cristo habla acerca a los judíos, y los judíos le entendieron perfectamente bien. Lo entendieron bien de lo que estaba hablando Jesucristo. Yo soy el pan del cielo que desciende, yo soy el del pan del cielo que desciende de lo alto, diciendo, yo soy el maná.
Yo soy el agua viva y de su interior correrá ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, y es Cristo. Por eso habla de la comida espiritual y de la bebida espiritual. Acerca de la nube de la protección, tenemos lo que es la protección de la providencia divina al pueblo de Dios, que es la iglesia, a la iglesia de los nacidos de nuevo. Esa nube de protección que nos cubre no nos libra del desierto, no nos libra del desierto, no nos libra de nuestro caminar por este mundo desértico, lleno de enemigos, y con un enemigo acechándonos, que es Satanás. Pero tenemos esa nube que nos protege de no caer muertos en este desierto que se llama este mundo, que es la nube. Y tenemos la columna de fuego en la noche, que es el Espíritu Santo, que está permanentemente con nosotros en las noches más oscuras, en las noches más difíciles, y que nos va guiando constantemente. Todo esto lo predica Cristo. Todo esto lo enseña Cristo, en donde nos está diciendo que bebieron y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué debemos de saber de Israel el día de hoy? Que ninguno que salió de Egipto llegó a tomar la tierra prometida. Todos cayeron postrados en el desierto por su pecado, a excepción de Moisés, que no entró a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Moisés tuvo una situación con el Señor, que Dios lo permitió, y murió antes de entrar a la tierra prometida, de tomarla. Aarón murió antes, fue ungido su hijo Eleazar como sacerdote, y como guía del pueblo de Israel fue Josué. Dos personas de millones de personas, de los adultos, ¿sí?, que salieron de Egipto, murieron en el desierto por su desobediencia. Los que entraron fueron los niños que salieron de aquel entonces, ya mayores, pero los que entraron fueron los nacidos en el desierto, es decir, los nacidos en este mundo, fueron los que tomaron la promesa de una tierra que cuyos padres le contaron lo sucedido en Egipto, ¿sí?, y que debían de mantenerse en esa situación de estar caminando en el desierto y decir, bueno, si la tierra prometida está para allá, un joven de 11, 12 años, un niño de 11, 12 años, bueno, a ver, si mi papá o mi abuelo me dijo que íbamos para allá, y ya llevamos 15 años por aquí, o 30 años por acá, ¿por qué no nos vamos para allá de una vez? No, porque Dios nos está llevando alrededor a diferentes partes hasta que se cumplió esa generación muerta de 40 años. Dice, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, y es lo que debes de saber como advertencia, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Y qué fue lo que ellos codiciaron? Las comodidades del mundo, aun siendo esclavos. Ellos codiciaron pues lo que viene siendo normal, como comida, una jornada de trabajo, y aunque fueran esclavos de Faraón, el tema de la libertad pues no era precisamente una de sus grandes preocupaciones. Al contrario, la preocupación era de Faraón, que se iban multiplicando y multiplicando. Y si recordarás lo que dice en los primeros libros de la Biblia, en Pentateuco, en Éxodo, dice, es que estos se están multiplicando tanto
que al rato nosotros les vamos a servir a ellos. Y fue cuando mandó a matar a los primogénitos que nacieran en el tiempo de Moisés. Entonces vemos aquí que lo que preocupó en su momento fue esta multiplicación, y cuando salen, ¿qué puedes codiciar en el desierto como para desagradar a Dios? Bueno, lo que ellos codiciaron es que no hubiera necesidad de milagros, sino que en lo que entraban, pues tuvieran un río grande al lado, muchos becerritos, muchas cosas para comer y demás, las comodidades, lo necesario. Tú podrás decir, bueno, pero es que es lógico, o sea, todo el mundo desea eso, sí, Dios lo promete para cada uno de nosotros, sí, pero el asunto es codiciar más allá del pan nuestro de cada día, de los que estamos en este mundo. ¿No le agrada a Dios? Se enojaron que tenía que haber un milagro para que hubiera agua. Se enojaron que tuvo que haber un milagro para que hubiera comida. Se enojaron, no obstante la nube que los protegía del sol, se enojaron por ello, porque no era un lugar con árboles, con sombras para poderse cubrir bajo los árboles. Se enojaron por una columna de fuego sobrenatural. Ellos querían su fogatita chiquita cada uno en su casa de campaña, en lo que llegaban. No, tampoco les gustó. Es decir, no les acomodaba nada. ¿Ok? Ellos no querían eso, y si era tierra prometida, si está 3 meses de distancia, ¿por qué Moisés sigue con la brújula perdida, dándonos vueltas y vueltas por el desierto? Por la necedad de ellos, por su amor en el mundo, por su amor a las cosas. Ellos codiciaron tener un Dios que se viera. Y cuando lo vieron en el monte Sinaí, con todo su esplendor y con toda su gloria, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no, mejor tú ve y nos dices. Cuando ya es en serio la confrontación con Dios, no, mejor espérate, búscate una predicación así, o que ore el pastor para que pase esto. Cuando ya vemos Dios confrontándonos cara a cara, no literalmente, en el monte Sinaí con toda su gloria, diciendo, o vida o muerte es, déjame ver si encuentro una cancioncita que me aliviane. Déjame ver si me encuentro al pastor que me diga lo que me acomode. O me encuentro un versículo que interprete como necesito interpretarlo. Codiciaron cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La idolatría dentro del pueblo de los corintios era, claro, los dioses ajenos. Pero ¿por qué nos deja esto escrito a nosotros, los cristianos contemporáneos de los últimos tiempos? Por la idolatría. ¿La idolatría de quién? La idolatría a persona, a peor que a becerros de oro. Idolatría a personas de carne y hueso, llámense cristianos, llámese líderes políticos, llámese artistas de la farándula. ¿Qué es la idolatría de rendir culto y reconocerlo como una superioridad que merece mi adoración, mi reconocimiento como algo mayor y que me puede ayudar y me puede bendecir? ¿Sí? El tlatoani con el bastón de mando,
el héroe del rock and roll, etcétera, todos esos personas. Dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo pues a comer y beber y se levantó un lugar. ¿Qué es eso de que se levantó y se levantó a jugar, perdón? Eso que dice Pablo, que se levantó a jugar, y hablando de idolatría, está hablando de jugar a ser parte de un culto. Y como los cultos paganos era desenfreno, era darle vuelo a la carne, o sea, es el tratar de santificar la carne. ¿Sí? Se trata de no llamarle al pecado pecado y llamarle de una forma que Dios no se vaya a ofender ni se vaya a dar cuenta. Cuando Jesucristo oró y nos enseñó a orar y dijo, santificado sea tu nombre. Pero en esta generación maligna y perversa en la que estamos, como las anteriores, el espíritu del anticristo quiere que las personas oren, santifica el mundo, y yo les voy a predicar al mundo a mi manera. Les voy a predicar a Cristo, al mundo, de un Cristo lo suficientemente tolerante con la carne. Con un Cristo lo suficientemente tolerante con las cosas actuales. Dios no cambia. Jesucristo no va cambiando conforme las generaciones X, Z, Cristial, Millennials, Baby Boomers, que me acuerdo una marca de pañales, ahora eran unos zapatos de bebés, eran los Google Gomers, y todo ese asunto. Cristo no cambia con las generaciones. La palabra de Dios no cambia con las generaciones. Es más, el mundo no cambia con las generaciones porque no hay nada nuevo debajo del sol. El pecado es pecado, la santificación es la santificación, y la simulación de la santificación simulada en muchísimos lados es aborrecible a Dios. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Si se descubriera esto en una congregación de miles de personas y cayeran muertos los fornicarios, no sé cuántos caerían muertos, la verdad. No lo sé. Pero a ellos les pasó. Y por eso nos los dejó como advertencia. Ni tentemos al Señor, como ellos también, algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Gracias a Dios por la gracia en Cristo Jesús. Y aún así están los necios que insisten en hacerse judíos y judaizantes. De veras, nos lo dejó el Señor como ejemplo, diciendo, cuidadito, muchos por tentar al Señor cayeron, algunos de ellos que le tentaron, como perecieron las serpientes. ¿Qué es tentar al Señor? Tentar al Señor es lo mismo que Satanás con Jesucristo. Eso es tentar al Señor. No se necesita mucho conocimiento de la Biblia. Es, a ver, Dios, si eres Dios, que me vaya bien hoy. A ver, Dios, quiero ver hasta dónde me dejas llegar en carne, en mi carne. Y cuando ya me pase algo, entonces ese es el límite para mí. Y eso es tentar a Dios. Y eso es lo que hizo Israel en el desierto.
tentar a Dios es a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Como que ahí le mides, les vas midiendo. Dicen que los niños, los hijitos, nuestros capullos, van midiendo para ver hasta dónde pueden llegar. Dicen que los animales domésticos también saben cómo medirle hasta dónde pueden llegar, y saben, al menos los animalitos domésticos, saben que hicieron algo mal y se esconden. Hay humanos que como llegaron al tope y no pasa nada, pues ni siquiera corren. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuáles son los sinónimos de el simbolismo de las serpientes? Los demonios. El cristiano que tienta a Dios con sus carnalidades, sí, efectivamente, le está abriendo la puerta a que sea mordido por una serpiente. Es decir, que sea arrastrado como fue arrastrado Pedro, justo como le dijo el Señor. ¿Sí? Pedro le dijo, a ver si eres tú que camines sobre el agua. Eso era una prueba al Señor. Eso era probar al Señor. A ver, ya multiplicaste los panes, ya sanaste a mi suegra, que Pedro haber dicho gracias, ¿no? Por haber sanado a mi suegra. A ver ahora en esta serpiente, a ver que yo camine en el agua, a ver, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? El Señor, sabiendo cómo era Pedro, le dijo, ven. Ah, pues ahí voy. Y empieza a caminar sobre el agua, y cuando ya vio su límite limitado de fe, su límite limitado, valga la redundancia, porque hay de límites a límites, su límite pequeño todavía de confianza en Cristo, no sé para cuántos pasos le alcanzó a Pedro, pero al ver las nubes tan fuerte y las olas y todo, tuvo miedo y se fue sumiendo. El Señor lo rescató y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si me vas a tentar, bueno, eso no lo dijo, son palabras mías, palabras del autor, si me vas a tentar, pues al menos que sea algo que pues, aguantes más, ¿no? Pero bueno, esa es añadidura mía y ya le pedí a mi biógrafo que no escriba esto que acabo de decir. Bueno, ni tentemos al Señor. Versículo 11, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si vas a murmurar y has murmurado, no has caído muerto por la gracia misericordiosa de Cristo. Pero muy probablemente si tú me estás viendo y has llegado hasta acá, lo cual te agradezco, que en realidad, bueno, es conveniencia tuya, pero ellos lo que están haciendo es que al haber murmurado, cayeron muertos. Nosotros en la gracia, gracias a Dios, no caemos muertos por murmurar. ¿Murmurar de quién? Murmurar de la autoridad. ¿Y cuál es la murmuración de la autoridad para nosotros? Cristo. ¿Y cómo hemos murmurado de Cristo? Murmuraban por conforme les iba yendo en el desierto. Ellos murmuraron, nos trajiste aquí para morir. Bueno, traducido en el mexicano, estamos transmitiendo desde Acapulco para el mundo, en México, pero murmurar algo parecido es, me trajiste aquí a Acapulco para que me fuera tan mal con el Otis. Eso es murmurar. Me permitiste esta situación, me permitiste esta familia,
O sea, siempre el murmurar de Dios, como los israelitas de Moisés, que era representante de Dios, viene siendo nos trajiste aquí a matarnos. Y aunque era un miserable esclavo en Egipto, nos trajiste aquí a matarnos. Y por eso ellos, lo que pasó es que perecieron por el destructor. A toda murmuración le corresponde una destrucción. Te arrepientes, por eso cada día debes de orar. Perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me ofendieron. Amén. Le sigues adelante, sí, pero hay que dejar de murmurar, porque eso es lo que debes de saber de Israel. No murmuremos. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de una advertencia. Y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué crees?, los fines de los siglos. Y es evidente, por donde le busquemos, que estamos en los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, que ya porque estamos en la gracia ya la hicimos y ya tenté a Dios y ya vi hasta dónde llega y ya vi cómo está la cosa y todo, tenga cuidado de no caer. Ok, esa es la primera. Lo que debemos de saber de Israel como cristianos, como advertencia. Segundo, lo que debemos de saber como cristianos de Israel como bendición. Digo, pues sí, ¿no? Los bendecidos son ellos. No, somos nosotros. Y te voy a leer segmentos de Romanos 11. En segmentos de Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por eso un israelita ve como ridículo generalmente a un verdadero cristiano y lo ve de la misma manera como veían en los tiempos de Jesús a los samaritanos, gente de segunda que se agarró a un traidor nuestro, a un falso profeta que se llamaba Jesús, ¿no? Y demás. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuán plena más será la restauración de Israel. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, a nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, bueno, ahorita lo explico más a detalle todo. Versículo 20. Por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si tú fuiste cortado,
del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles al reino de Dios. Dios endurece el pueblo de Israel para que en este tiempo de gracia todos los que habremos de ser salvos, no israelitas, entremos, completemos el número. Cuando el último no israelita nazca de nuevo en este mundo, en ese momento, en ese preciso momento, será el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, nadie lo sabe. Sé que se oye muy teológico, pero está muy simple y lo voy a explicar. Si el pueblo de Dios fue endurecido por voluntad de Dios, ¿sí? Y arrebatado el reino de ellos, como Jesús mismo lo dijo, para que nosotros, que fue un misterio revelado, la iglesia posteriormente, pudiéramos ser cortados del olivo silvestre, ¿sí? O sea, del mundo, e injertados en el buen olivo, que es Israel. Es decir, versículo 24, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, de la raza humana no israelita, y contra naturaleza, es decir, y contra naturaleza es que no es normal, sino que de manera sobrenatural, fuiste injertado en el buen olivo, es decir, de lo que viene siendo el pueblo de Dios, cuanto más estos, los israelitas, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, es decir, en el olivo o en el simbolismo que el olivo bueno es Israel, y nosotros los gentiles como primicias de ese nuevo pacto fuimos injertados sobrenaturalmente, dice, contra naturaleza en ese mismo olivo. En ese mismo olivo que estábamos, en otro olivo natural X, a ese olivo escogido que era Israel. Versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoren en este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Por eso para el Señor es una arrogancia decir que Dios nos ama a nosotros, los no israelitas, porque somos buenas personas, somos lindos, y ya le hicimos el favor de congregarnos, y vamos y nos divertimos en las congregaciones, en donde sea, y todas las aberraciones y blasfemias de las que ya hemos hablado. No quiero ser repetitivo, hay muchas para escoger. Dios está enamorado de ti, Dios te ama, amor es amor, guapos, ricos y famosos los pastores, ahora todos de tenis, todos los chavorrucos de mi edad queriéndose vestir como adolescentes, auditorios oscuros, ya los pastores de mi edad de plano decidieron retirarse, dejarla a la nueva degeneración de sus hijos para pastorear. No es una nueva generación, sino es una nueva degeneración de estos pastores jóvenes, no todos, por supuesto, conforme a las modas del mundo y siguiendo el ritmo que van poniendo iglesias progresistas de lo que debe de ser la iglesia, de lo que debe de ser la doctrina, de lo que debe de ser pues el ser cristiano, y tentando a Dios a ver hasta dónde llega la gracia, para entonces sí ya hasta ahí. Ya si rebaso de aquí de gracia, ya me cae el chamuco, sí, literalmente. Pero Dios no puede ser burlado, mis amados. Dios no puede ser burlado. Dios ve
sabe y entiende absolutamente todas las cosas del corazón de cada humano, cualquier humano, de lo más recóndito del corazón de cada humano. Dios no puede ser burlado. Tercera y última, para la preocupación acerca del país de Israel. Solamente voy a citar 2 versículos, ¿ok? Romanos 9. Si tú buscas la palabra remanente en tu Biblia, vas a ver un amplio contenido de profecía sobre un remanente de Israel. Romanos 9, esto es importante porque es Romanos, no es la Torá, no es Isaías, aunque viene en Isaías este texto. Romanos 9, 27, 28 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, como el día de hoy, con su megadomo cubierto y todo, tan solo el remanente será salvo cuando sea la gran tribulación. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, lo dice Romanos. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, no sobre los enemigos de Israel, como en el Antiguo Testamento, sobre toda la tierra, en justicia y con prontitud. En un momento. En un momento. Voy a volverlo a leer para que sepas. Romanos 9, 27, 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y aquí, si tienen que ver los 140,000 judíos de las 12 tribus, ¿cómo sabe el Señor quiénes son? No lo sé. ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Qué características tienen? No lo sé. Pero el Señor sí sabe que hay 144,000 de las 12 tribus de Israel. Ahí van a estar según Apocalipsis. Y ese es el remanente que será salvo, más otras personas que prediquen el Evangelio y mueran en la gran tribulación. La iglesia ya no va a estar presente. Si tú quieres estar presente en la tribulación, porque no crees que el rapto vaya a ser antes, pues ponte a orar. Ponte a orar y dile: Señor, yo no quiero ser arrebatado, yo me quiero quedar y ser testigo de ti hasta la muerte. Bueno, igual el Señor te lo concede. Finalmente es una postura doctrinal. Tú ponte a orar y demás, nada más no ores por nosotros, ¿verdad? Ora por ti nada más, para que te quedes en la tribulación. Pero no, la iglesia ya no va a estar. Y de Israel lo único que va a quedar, un remanente. Y cuando eso suceda, versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre toda la tierra, en justicia y con prontitud. Amado y amada hijo e hija de Dios, está bien que tengamos nuestros ojos puestos sobre este país, Israel. Está bien que oremos por ellos, pero lo que está escrito no lo van a cambiar. No lo va a cambiar ninguna potencia mundial, no lo va a cambiar ninguna organización. Lo que está escrito y se va a cumplir. Yo te agradezco la atención. Te pido que compartas este video, que le des like, que nos ayuda, que lo compartas a otros si están preocupados o alarmados o embebidos de tanto Israel en sus vidas. Esto es
lo que el Señor quiere que sepamos de Israel. Esto, punto, no más. No hay más que saber de Israel de nosotros como cristianos. ¿Sí? Y con temor y temblor, obedezcamos a Dios. Oremos sí por Israel, pero oremos. Tu trabajo en primer lugar es orar. Que el Señor rescate a hermanos o hermanas, o al menos conocidos, de la iglesia de la Odisea y lo ponga en la iglesia espiritual de Filadelfia. Esa sí sería una carga válida para ti y para mí. Muchas gracias. Le quiero dar gracias a Dios por la vida de los hermanos y hermanas que siguen fielmente apoyándonos con sus diezmos y ofrendas para este ministerio. Yo sé que el Señor les prospera. Yo sé que el Señor les bendice. Yo sé que el Señor aumentará sus frutos y les bendecirá en gran manera. Tienen nuestra bendición de mi esposa y mía. Dios me los guarde, Dios cuide sus empleos, venga lo que venga, y que el Señor les siga ayudando y que el Señor nos ampare. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.